Good afternoon. Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. Resultado de un diálogo al más alto nivel que incluyó una conversación telefónica que sostuve ayer con el presidente Barack Obama, se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones. In the most significant changes in our policy in more than 50 years, we will end an outdated approach that for decades has failed to advance our interests, and instead, we will begin to normalize relations between our two countries. Ahora llevamos adelante, pese a las dificultades, la actualización de nuestro modelo económico para construir un socialismo próspero y sostenible. And begin a new chapter among the nations of the Americas. Cuba, yo las llevo en las venas. Es por eso que, aunque estoy viviendo ahora en Buenos Aires, siempre regreso a ella. En mis largos años que fui corresponsal extranjero dentro de mi país y en las idas y venidas por el mundo, me di cuenta que había que contar lo que pasa en la Cuba de hoy, que no es perfecta, pero considero más justa que otros lugares del planeta. Por eso llamé a mi amigo Rafaelito, un trovador cubano que vive en Buenos Aires, y juntos volvimos a nuestra patria para poder mostrarles a ustedes un poquitico de esa rebeldía por la cual seguimos viviendo todos los cubanos. Rafa, gracias al amigo Mario que estamos aquí. Sí, señor. Que vamos a hacer un recorrido, el llamado City Tour. Qué placer, cabrón. Gracias, Mario. Esta opción, como hizo un amigo mío, lineal de alguien que le puso una vez, ¿cuál fue el nombre ese? Surrealista y caspiano de las Antillas, le pusieron Almendrón. Vamos a hacer ahora la historia del almendrón aquí en La Habana. Porque almendrón es algo muy conocido, ¿no, Mario? Sí, muy conocido aquí en La Habana. Oye, almendrón se le dice a estos carros antiguos del año 50, de los años 50. De ¿no? los años 50, a partir de los años 40 hay muchos carros aquí rodando aquí en La Habana. Ya. ¿De qué año es este Chevrolet? Este Chevrolet es del año 50. de 50. 50, original del año 50. Ya. ¿Y cómo se la arreglan para 50 casi años después mantener el almendrón? Bueno, el ingenio de los cubanos, que nosotros somos muy creativos. Y gracias a eso, a la ayuda de algunos familiares que le mandan las piezas a mucho costo, ellos tratan de mantener los carros y nosotros mantenemos los carros buenos en posición. ¿Las piezas de dónde vienen? ¿De Estados Unidos? Muchas vienen de Estados Unidos que cuestan muy caras. Claro. Otras se fabrican aquí con personas, algunas cosas, no todas. Se pueden fabricar aquí. Algunos componentes, ¿no? Algunos componentes, sí. Sigue siendo hermosa La Habana. No, La Habana es una barbaridad. Encantadora. Mario, Dígame. ¿turistas de qué países recibes tú aquí? Bueno, aquí se reciben muchos turistas de Europa, alemanes, canadienses, de aquí de América también, canadienses, alemanes, italianos, pero muchos alemanes, noruegos y muchos argentinos aquí también de Latinoamérica, de Sudamérica, pero principalmente muchos turistas de Europa. ¿Qué es lo que consideras más grave que puede estar hoy faltando aquí y debido a qué? Bueno, el problema de nosotros es la economía.
Y nosotros necesitamos economía. La economía lo es todo en un país. Y es lo principal. Para comprender esta etapa que estamos viviendo y para que los demás comprendan el porqué de los cambios y el porqué del ritmo de los cambios, hace falta hacer un poquito de historia. Cuando la revolución triunfa en 1959, la dependencia de Cuba de la economía norteamericana es absoluta y total. En términos de tecnología, en términos de insumos, en términos de maquinarias y equipos, en todo, absolutamente. Y lógicamente, una de las primeras cosas que pasa es una medida muy popular que hace la revolución Fidel, en especial, que es la reforma agraria que estaba dentro del programa de Moncada. La respuesta norteamericana a la reforma agraria fue la restricción del comercio con Cuba. Cuba pierde el mercado norteamericano, que era su principal mercado para la exportación de azúcar, y Cuba tiene que buscar otro mercado. Estamos hablando del 80% de los ingresos. Ocurre en el año 64 que comenzamos a tener un gran proyecto con la Unión Soviética de suministro de azúcar. Y fundamentalmente esos dineros, esos ingresos fueron empleados en transformar profundamente a Cuba. Sobre todo una parte importante fueron puestos esos dineros en la mejora del ser humano. Cuba hace una maravilla en movilidad social y en mejora social en muy poco tiempo, en 10 años. Si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Periodo especial, 1990 en adelante, muy duro, sumamente duro. Nos vuelve a pasar lo que nos pasó con Estados Unidos. O sea, perdemos nuestro primer socio comercial, quizás, yo diría, más importante que lo que fue Estados Unidos en su tiempo. Pero fue una etapa que nos permitió precisamente darnos cuenta de cuáles eran las debilidades que teníamos y cómo comenzar a salir. Fue una estrategia de sobrevivencia que yo creo que nada más que por ese periodo especial del año 91 al año 98, al pueblo cubano hay que darle una medalla. Perdemos el primer suministrador y único de combustible, el primer mercado y casi único de azúcar, el primer otorgador de crédito, o sea, lo perdemos todo en realidad. Sin embargo, sobrevivimos, porque hay una cosa importante, el pueblo cubano tiene un nivel de cultura político muy alto. Y ese nivel de cultura política nos permite saber que independientemente de las necesidades que tengamos, si nosotros perdemos lo que hemos logrado, iba a ser el suicidio de este país. Y por encima de las dificultades, de las carencias, la gente aguantó a pie firme. Y entonces después empezaron a abrirse otros horizontes. Por ejemplo, se dio la apertura de la inversión extranjera, se dio la apertura del problema de la agricultura a los mercados agropecuarios, se abrieron también los primeros pasos de los trabajadores por cuenta propia. Se le dio más espacio a las empresas a la hora de decidir qué hacer. Todo esto nos ayudó mucho. Sin lugar a duda, la economía cubana ha estado creciendo. O sea, Cuba es un país que puede mostrar hoy 20 años de crecimiento sistemático. A veces más altos, a veces más bajos. Que no son los que nos hacen falta, eso es real. Pero que en las condiciones en que Cuba lo hizo, sin lugar a dudas, es algo interesante, por lo menos como para estudiarlo, ¿no? Bloqueado. El bloqueo ha sido un tema tan sensible para el pueblo cubano, porque, por ejemplo, las medicinas de los niños.
de los niños en el oncológico con cáncer, los tratamientos, los equipamientos que nosotros hemos necesitado aquí y no hemos tenido acceso. Nos cuesta mucho trabajo conseguir el medicamento que necesitamos, que sabemos que necesita nuestro paciente y muchas veces no nos llega porque son empresas norteamericanas que tienen su licencia y que no pueden negociar con Cuba, no se les puede comprar. A veces a través de terceros países se logra llegar, pero cuesta mucho trabajo y encarece mucho el producto. Otras veces son reactivos, otras veces son equipos médicos, son equipos para diagnóstico y realmente es muy difícil. Nosotros incluso cuando vamos a congresos internacionales, pues muchas veces pedimos tenemos la ilusión de organizar un evento regional en Cuba, pero cuando se trata de un evento regional que es apoyado por laboratorios que son empresas norteamericanas, aunque sea un evento regional, nos dicen que no puede ser. No pidan la sede porque no se la podemos dar. Así mismo, incluso a veces nosotros de atrevidos pedimos la sede y llegamos a conseguir la sede, pero con la solidaridad de muchos médicos que a la hora de votar en una asamblea votan por Cuba. Otras veces no llegamos a conseguir los votos suficientes porque los que están comprometidos con los laboratorios, que saben que los laboratorios van a apoyar su viaje a ese congreso, puede ser que no, aunque tengan mucho interés, que sepan que en Cuba van a hacer un buen congreso, no vienen. Hasta esa experiencia la hemos tenido personalmente. Y debido al bloqueo, la economía siempre ha estado baja y aquí las inversiones son muy pocas. Por eso todos suponen que cuando el acercamiento va a lograr que la economía de nosotros se eleve. Es lo principal, la economía. La economía es todo para mí. Claro. Es decir, que si se hay el fin del bloqueo, Cuba puede ser un éxito del sistema en general. Yo creo que puede ser un éxito, bueno, con sus cosas, pero puede ser un éxito. Puede avanzar un poco más, puede desarrollarse. Nosotros estamos parados, estamos lentos, todo con mucho trabajo. ¿Dónde estamos ahora? En un momento, diría, muy crítico, porque estamos en los momentos en que el país está adoptando medidas hacia cambios que son muy sensibles. O sea, la nueva ley de inversión extranjera es un cambio muy sensible, la reforma empresarial es muy sensible para el país, la apertura de muchos sectores a cooperativas, ya no solo agrícolas, sino en sectores industriales, de servicios, etcétera, es un cambio muy sensible en el país. Nosotros asumimos en los 60 que sencillamente tenía que estar en poder del Estado el total de los medios de producción. Ya en estos momentos se habla de que lo que va a estar en poder del Estado son los medios fundamentales de producción. Todo un proceso de reducción del aparato del Estado allí donde no es realmente esencial ni necesario. Y por otro lado, seguimos buscando cualquier otra fuente que nos pueda dar más rentabilidad. El turismo en Cuba es a pesar de las condiciones económicas modestas en que vivimos, pero es un turismo demandado porque en Cuba existe un nivel de seguridad, un nivel de tranquilidad ciudadana, existe una serie de bellezas naturales que explotamos, el turismo ecológico, el turismo de salud. En 1989 este país no tenía ni turistas prácticamente. Estábamos nosotros los cubanos que éramos usuarios, había un grupo de canadienses entusiastas que venía a Cuba, era todo lo que había en este país. 225.000 turistas al año. Y este año Cuba llegó a los 3 millones de turistas. Y entonces todo eso, todas esas medidas traen por consiguiente que el Estado cumpla su verdadero rol, que es fortalecerse. Porque ahora vamos a hablar del tema, un tema que yo sé que preocupa en muchos lugares, que es el tema de los salarios. En la medida que se aumente la productividad, la eficiencia de esas empresas, los trabajadores van a empezar a recibir los pagos por resultados de acuerdo a lo que produzcan. Pero en los sectores presupuestados, como es el caso de los médicos y los maestros,
efecto en las empresas, va a hacer que tengamos un Estado financieramente más fortalecido para dar respuesta entonces a las necesidades salariales de los maestros y de los médicos, y además que podamos tener una cobertura para los planes de asistencia y seguridad social del país. Porque el Estado se nutre precisamente de esa rentabilidad de las empresas por los impuestos que es capaz de recaudar, por los impuestos además de los trabajadores por cuenta propia, por los impuestos de todas las actividades que se aprueben. Tenemos que buscar la manera de fortalecer al Estado desde el punto de vista económico, para que esa riqueza que se crea sea capaz de revertirse en bien de toda la sociedad. Y bueno, la hora nosotros la cobramos 25 CUC, teniendo en cuenta la gasolina, lo que cuesta. Pero ¿cuánto está el litro de gasolina aquí? El litro de gasolina, la regular de motor, que es la que yo le estoy poniendo, vale un CUC. Un CUC viene siendo equivalente a €1 más o menos, ¿no? Equivalente menos, un poquito menos. El euro son, según como esté cotizado, bueno, es un poquito menos. Son 24 pesos cubanos al cambio en cada década. Pero bueno, hasta cierto punto da resultados. Nosotros estamos vinculados a la ONAC. La ONAC, sí, la ONAC viene siendo la oficina que realiza el cobro de los impuestos. El cobro de los impuestos, sí. ¿Y eso está ya organizado? Muy bien organizado está. Desde los inicios de la revolución se han cobrado impuestos, pero ha sido una aplicación muy limitada. Por eso la percepción que existe en nuestra sociedad es que los impuestos son muy recientes, son de reciente aplicación, no tenemos una cultura tributaria enraizada con un compromiso general como deber cívico de fomentar o contribuir al gasto social, a pesar de todos los beneficios que socialmente se brindan a la población. El 56% del presupuesto, de los gastos corrientes del presupuesto de nuestro Estado, se destina a actividades tan sensibles como la educación y la salud, que son servicios básicos que recibe la población de forma gratuita. Entonces, en esas condiciones, donde también hay un alto presupuesto para la asistencia y para la seguridad social, las pensiones, las jubilaciones de quienes fueron en un momento nuestros trabajadores, se justifica y son fundamentos suficientes para explicar el sistema tributario. Hay una estrategia de nuestra institución a nivel de país para ir logrando y fomentando desde los primeros niveles de enseñanza la responsabilidad y verlo como un derecho, un derecho y un deber de contribuir al sostenimiento de los gastos en la sociedad. Siéntate, ponte aquí. ¿Te acuerdas allá por los años 90 cuando veníamos a almorzar o a comer aquí? Nos sentábamos allí en los balaustres aquellos, si podíamos, porque generalmente estaba ocupado. Y yo por aquel momento comía aquellas raciones que valían 25 pesos, las había de 30, de 35, de 40. Y fíjate cómo ha progresado esto, que ahora la vez anterior que vine la ración me costó 150. Sí, excepcional. Y sí, porque comí langosta ese día. Lógico. Estaba muy buena además. Claro. Y mira qué ambiente tan acogedor. Parece que mi amigo Andova ha mejorado esto aquí. No lo he visto por ahí. Ah. Gusto saludarte de nuevo. Un gusto para mí. Muchísimas gracias. Y viene bien acompañado de destacamento refuerzo. Seguro. Realmente este paladar está situado muy cerca del centro de la ciudad de Santa Clara. Se fundó a mediados de la década del 90 del siglo pasado. Tiene una tradición culinaria de la cocina cubana muy importante. Es una familia que con mucho tesón, con mucho deseo de hacer las cosas, con dar mucha calidad, han logrado mantener una historia en el trabajo de ese sentido. Hay una anécdota muy importante, que este lugar, antes los paladares no estaba autorizado que tuvieran mesa. Pero este lugar, como siempre fue muy populoso, tenían muchos clientes, la gente, era un mostrador y era parado. Así había que comer parado uno al lado del otro. Y entonces esa tradición, y como venía tantas personas,
le pusieron el paradito. La gente lo conoce popularmente por el paradito porque era parado lo que se hacía. Ya este restaurante cambió, es decir, que el país ha tenido nuevas medidas, se han autorizado cosas y se permite ahora tener mesas. Ahora cambiamos de dueño, es decir, que también el Estado aprueba una ley que se pueden vender los lugares o las casas de familia. Ahora hay sentados, ahora hay una animación de un mural, es decir, que ahora tenemos más posibilidades. El país ayuda y nosotros ayudamos al país con los impuestos, con las cosas que necesita el país. Para cualquier sociedad los impuestos son necesarios. Lo que pasa es que aquí en Cuba empezamos un poco tarde, ¿no? Pero realmente eso hace falta, porque hace falta mantener la salud, la educación. ¿De dónde salen esas cosas? Son los impuestos. Y se pagan varios impuestos, hay una declaración jurada que se hace. Todos los meses se plantea lo que se ingresa, los gastos que se tienen, lo que te autorizan o no. Y a final de año se hace una declaración jurada. Te puedo poner, por ejemplo, tenemos los impuestos sobre las ventas. Es decir, el total de ventas brutas, el 10% es el Estado, ¿sí? Pasa al Estado. Está el impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo. El hecho de usted poder tener hasta 5 o 10 trabajadores, para la utilización usted tiene que pagar un impuesto por eso. Está la tasa por la erradicación de anuncios, es decir, puedes tener un anuncio, pero hay que pagar por ese anuncio. Está la contribución a la seguridad social. En el caso mío, yo era trabajador del Estado y paso para acá. No tengo edad de jubilarme, pero tengo la posibilidad de contribuir a la seguridad social y en esa medida también, cuando me llegue el año de retirarme, también la seguridad. Y entonces también se hace. Y son varios, y en este lugar hay una tradición de seriedad con las cosas y siempre hemos cumplido y entonces gana el Estado también, pero ganamos nosotros y todo el mundo se mantiene correcto. Te vuelvo a preguntar, ¿esto es privado, estatal? Privado. Netamente privado. Netamente privado. Es decir, usted mismo hace el carrito, las flores. ¿Cómo es? ¿Paga usted un impuesto? Explíqueme un poco cómo funciona. Paga un impuesto, se paga por impuesto libre, se pagan 5 pesos diarios, se pagan 100 pesos de patente al mes, más el 10%. Mira, tienes por aquí varios carros más. Ah, mira. Qué fenómeno. Mira una boda. Ah, mira, qué bien. Claro, se utiliza para todo ese tipo de Para todo ese ceremonias, ¿no? tipo de ceremonias, muy vistoso, muy de Cuba. Sí, señor. No, además, Mario, estos autos son autos que a través de los años se han venido a convertir en autos de colección. Exacto, exacto. Y dime algo, con esto de que se ha anunciado el acercamiento diplomático, comercial, que se habla de una posibilidad de levantamiento de bloqueo, incluso eso puede ser muy favorable para ustedes también, teniendo este tipo de automóviles, Sí, ¿no? pues entre los que tienen este tipo de autos, están muy contentos, muchos tienen familia en los Estados Unidos y hay la posibilidad en un futuro de mejorarlos más para mantenerlos. Creo que es muy favorable, sí. Oye, ¿y crees que eso será positivo en general para Cuba? ¿Qué aspiran ustedes, los cubanos, con este estrechamiento diplomático con Estados Unidos? Bueno, nosotros los cubanos aspiramos, a tener una mejoría en nuestras vidas, en que el país se desarrolle sin bajar su brazo, ¿no? Claro. La política de nosotros siempre ha sido la que es y creo que Estados Unidos lo ha comprendido. Y si este acercamiento se realiza, va a ser bienvenido para todos y más para nosotros que necesitamos desarrollarnos. Claro, dijiste sin bajar los brazos. Sí, sin bajar los brazos. A mí me gustaría saber, la mayoría del pueblo cubano hoy, estamos en el 2015 ya, sigue estando a favor de este proceso revolucionario cubano. Bueno, eso es, yo por ejemplo, yo te puedo decir que un gran por ciento está a favor del proceso. Un gran por ciento está a favor de las relaciones, como están todos. Claro. Pero yo creo que sí, porque si no hubieran estado a favor de este proceso, la gran mayoría no hubiera existido ya el proceso. Claro. Y si el proceso sigue es porque la mayoría es más que la minoría. Ahí tenemos la oficina de intereses De los Estados Estados Unidos, aquí frente al malecón. Para allá el mar, 90 millas, ¿eh? Cada vez más cerca estamos. 100 y tantos kilómetros. 100 y pico de kilómetros. 100 y pico, 90 millas marítimas se dice. Pero
hay mucho temor de que eso pueda significar, esa apertura o ese estrechamiento de las relaciones pueda significar el fin de la Revolución Cubana. ¿Qué es para ti, tú crees, ese momento? ¿Se permitirá eso? Hasta ahora no lo creo, pero bueno, siempre hay que correr sus riesgos. A los cambios siempre tiene riesgos, ¿no? Lo demás es que el pueblo se mantenga y que la gente sepa asimilarlo hasta cierto punto. Y que los principales logros, me imagino, ¿no? Exacto. Sean logros que se mantengan. Que se mantengan, lo que se ha hecho hasta ahora. Yo viví la pasión de mis padres por la revolución, viví la pasión de mis padres por solucionar los problemas de las personas directamente, cómo se conmovían con el sufrimiento, las injusticias que vivían muchas personas, especialmente las mujeres. Y yo me recuerdo que cómo reaccionaban. Siempre reaccionaban con una gran pasión hacia que la revolución solucionara sus propias limitaciones. Y por supuesto participé en alguna otra conversación doméstica en la que los debates, la verdad, que nunca se han acabado. Siempre estamos dialogando sobre algún asunto, yo los escuchaba a ellos cómo discutían de algún tema, sus compañeros en la casa, que terminaron el trabajo, llegaban a la casa y seguían. Y yo aprendía y escuchaba y siempre preguntaba, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y cómo lo van a hacer? Ya después, cuando empecé a tener criterio propio, empecé a llevar la crítica yo misma, ¿no? Y entonces, en fin, la revolución la viví en la casa también, y sus contradicciones también las he vivido en la casa y las sigo viviendo. Pero lo que me transmitieron siempre fue ese compromiso con el pueblo, ese compromiso con un proyecto de justicia social, y la complejidad de cómo darle soluciones a cada una de las dificultades que surgían, las mismas contradicciones entre amigos que se querían mucho de toda la historia revolucionaria, entraban en contradicciones con determinadas problemáticas, unos podían tener razón en una cosa, otros en otra, y lo que yo iba identificando, bueno, pues después poco a poco decía, es que la institucionalización de la sociedad tiene que llevar a que los decisores se apoyen en las instituciones que tienen que investigar, proponer, analizar muchas de estas cosas. Entonces fui viendo la revolución desde su fase doméstica a su fase mucho más consolidada, mucho más amplia, mucho más compleja, que también se hace difícil, porque es verdad, imagínate tú, el socialismo todavía es un ideal, una aspiración, unos determinados recursos teórico-metodológicos de análisis de la historia que te permiten proponer una idea en función de principios fundamentales de los derechos del ser humano, pero en la práctica es dificilísimo. Tienes que hacer ese proceso con personas donde no todas tienen los conocimientos, no todas son conscientes, ni todas interpretan de la misma manera cómo hacer ese proceso de transformación social. Es muy difícil, pero es muy apasionante y yo creo que vale la pena. Lleva un sacrificio muy grande, como lo ha demostrado el pueblo de Cuba, que ha hecho un gran sacrificio, pero al pueblo cubano hay quien le quiten lo que ha conquistado. Incluso en este proceso de cambios en los que ya la política de los Estados Unidos, que domina, porque la que ha dominado ha sido otra, pero de repente están emergiendo posiciones políticas que favorecen la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y sin embargo tú te das cuenta de que todo eso la población cubana lo analiza, porque ¿qué no se analiza en Cuba? ¿Qué no se discute en Cuba? ¿Qué no se cuestiona? A mí me encanta la libertad de expresión del pueblo cubano, independientemente que hay un gran cliché que nos descalifica en este sentido y se hacen de repente payasadas para tratar de poner en dificultad la imagen de Cuba en los medios de comunicación, pero yo te digo que la libertad de expresión que hay en este país, con propiedad, con conocimiento, con sentido de pertenencia a la sociedad, con sentido de sujeto de derecho, yo te digo que es fascinante. Y entonces se ve, se vive,
y la población plantea, la población reconoce que hay un discurso hegemónico por parte de Obama, un discurso imperial pero muy valiente ante las nuevas circunstancias. Hay una voluntad por parte suya y por supuesto de su equipo de iniciar este diálogo, cosa que celebramos, pero todo el mundo está con los ojos bien abiertos, preocupado de que bueno, qué va a pasar, cómo lo vamos a hacer, que nadie se crea que vamos a vender el país y que vamos a ceder ante las presiones políticas de abandonar el camino de la experimentación socialista. Queremos seguir experimentando el ideal del socialismo y no consideramos que sea una utopía. Lo que consideramos es que es muy difícil y muy sacrificado, sobre todo para nosotros que hemos sido un pueblo bloqueado por más de 50 años. Así cualquiera se derrumba. Cualquier sociedad se derrumba. ¿Por qué la sociedad cubana no se derrumbó? ¿Por qué se siguió experimentando el socialismo? Porque existen principios éticos fundamentales que le dan cohesión social a nuestro pueblo. Aquí hay cohesión social. Preferimos una migajita bien compartida y bien dividida que soportar que hay algunas personas que porque tienen una mejor condición económica puedan tener más derechos de las que no lo tienen. Eso es un principio que nos orienta para toda la vida, ante cualquier circunstancia. Así que quienes se preocupen por qué va a pasar en Cuba después que no estén los líderes históricos, si quieren se siguen preocupando, pero les invito a que vengan a dialogar con el pueblo de Cuba para que comprendan hacia dónde van nuestros proyectos. Y se les aseguro que nuestros proyectos van a un proceso de perfeccionamiento de nuestro experimento socialista. Somos una familia guajira oriental de Holguín, de la parte, bueno, por supuesto, oriental de la isla de Cuba, conformada por dos pioneritos, Alejandro y Orlando, un primito prestado durante el periodo de vacaciones que va a ingresar próximamente a ser también pionerito, nuestro hijo mayor que está estudiando ya en la universidad la carrera de informática, agrandando la familia con su noviecita. Y bueno, el núcleo del familiar que es este gordo oriental. No, mira, yo te voy a contar, por ejemplo, cómo es nuestra familia día a día, sencillito para que veas lo grandioso de nuestra revolución. Por ejemplo, estos niños se levantan todos los días a 6 de la mañana. 7 de la mañana ya están listos y se van ellos solos. No hay que llevarlo en un auto a una escuela. Recorre, no sé, 800 metros. Cerca de 1 kilómetro que tiene la escuela, se van a pie solitos por ahí. Con un policlínico al lado. Un policlínico al lado, un hospital que está a 2 kilómetros, una clínica dental que lo tienen también cerquita, es decir, lo tienen todo. Una escuela que no te cuesta nada, un hospital que llegues con ellos cuando les pasó cualquier cosa y no te pregunten nada, absolutamente, solo tu nombre y tu edad. Una libreta de abastecimiento que últimamente es como si a las personas la ven como un símbolo de tercermundismo o de pobreza y realmente debe verse como lo que es y ha sido y fue, en mi criterio, una garantía de una igualdad que pudo ser y que está siendo gracias a eso. Tener es lindo, es bueno, debemos luchar por tener, por prosperar, pero porque la prosperidad sea pareja, si no, no tiene sentido. Y si no, vamos a llegar a que no vamos a tener carestía, pero hay un bienestar que no se va a tener nunca si se alimentan esas desigualdades. Y el sistema de educación cubano es obligatorio. Hay niños, por ejemplo, que en algún momento de su vida, quizás por una falta de exigencia de sus padres, han sido capaces incluso de abandonar momentáneamente la escuela y el sistema obliga a esos niños a ir a la escuela y los maestros incluso van a buscar a esos niños que en un momento determinado abandonan la escuela y los van a buscar y los encaminan y tienen que seguir estudiando. En las escuelas nos
lanzan concursos de participación para elevar nuestro nivel cultural y principalmente lo hacen con sentido patriótico, sobre hechos históricos, sobre algún acontecimiento que está ocurriendo en el mundo, que sea general, que sea integral. Y nosotros lo hacemos con placer. Nuestro único deber es estudiar, no tenemos carencia de libros, siempre tenemos los libros garantizados gratuitamente, sin tener que pagar un solo centavo. Tenemos salud gratuita, en las mismas escuelas tenemos la salud, tenemos enfermeras. El dibujo este fue sobre la FARC, que era un dibujo que cuando se hiciera se llevaba a La Habana, a provincia y a todos esos lugares y se iba a ver cuál era el mejor. Y lo ganó un niñito de allí de la escuelita, de otra escuelita que hay allí. Y este es sobre los 5 héroes, deseándole que vuelvan. Girón la victoria. El miliciano valiente defendió a nuestro Girón con el fusil ardiente por alguna contrarrevolución. Allí, con su sangre un niño escribió el nombre de Fidel, demostrando el gran cariño que sentimos todos por él. Y después de tantas cosas, con aquel bello Girón, se abrieron las rosas a nuestra revolución. Al igual que nuestro Che, alumbrando el continente, luchando con mucha fe, victoriosos diariamente. Gracias. Esto está en plena renovación, todo. Esta área va a ser renovada completa. Bueno, el puerto, según se tiene planificado, se muda para la zona del Mariel. Para la zona del Mariel, todo completo. Esto va a ser todo para... Y esta bahía de La Habana va a quedar una bahía turística. Turística. Muy bonito que va a quedar todo cuando esté terminado. El Che está presente siempre en todos los Siempre cubanos, ¿no? presente en todos los cubanos. Yo estaba de jefe de personal del Ejército Occidental, fue directamente Fidel, por encargo del Che, quien nos comunicó que el Che nos mandaba a buscar y entonces nos encomendó como tarea principal la seguridad del Che. Conocí al Che en 1958 en la ciudad de Cabaiguán. Al liberarse la ciudad de Cabaiguán, con la toma del cuartel, continué tras él hasta La Habana. Estando precisamente en la unidad militar 2280, me llega la noticia de la muerte de mi padre aquí en Nicaragua. Vine, enterré a mi padre y al regreso ya me estaban esperando para la misión que cumplimos junto al Che en África. Salimos para Moscú, Egipto, Dar es Salaam, y Dar es Salaam incorporamos ya entonces por tierra hasta el lago Tangañica, y del lago Tangañica cruzamos al Congo. A grandes rasgos, quiero decirte que nuestra misión se debió precisamente a acontecimientos que se sucedieron en el Congo. En el Congo Leopoldville, antiguo Congo belga, con el asesinato de Patricio Lumumba y la invasión de paracaidistas belgas que dieron al traste con la vida del dirigente e hicieron tomar el camino de las montañas a la inmensa masa de hombres y mujeres semidesnudos y descalzos que le seguían. Nos encontramos con un fenómeno que para nosotros era nuevo. Nosotros somos una sola nación, sin etnias, hay negros, blancos, pero todos respondemos a una nación, y llegamos a un lugar en donde el tribalismo era lo que primaba. Y fue precisamente uno de los obstáculos más grandes que hubo para poder desarrollar el trabajo, ya que cada tribu, pues bueno, tiene sus propias concepciones. Y además de eso, al ser tribal, no hay concepto de nación, por lo tanto, no había por qué defender la nación del Congo, porque para ellos el Congo no existía como nación, existía su tribu, su medio
propio, circunscripto a un pequeño extensión de terreno. Creo que la experiencia de Bolivia es fructífera para todos los pueblos porque demuestra que realmente sí se puede. El elemento fundamental que se vio en los últimos momentos tiene que ver con el concepto este de la confianza en la victoria. Y para tener confianza en la victoria hay que estar dispuesto a combatir. Y no se puede hablar de que nos sorprendieron, no se puede hablar de que hubo una emboscada, sino que se organizó un combate que el Che lo previó. En un combate uno gana, pierde, esa es la guerra. No, hay dos fuerzas beligerantes y las dos fuerzas persiguen el mismo objetivo, la derrota de la una de la otra. Entonces, bueno, el Che organiza el combate cuando se percata de que realmente tenemos al enemigo enfrente, se busca una posición ventajosa y organiza el combate. Ya que era un combate muy desigual al descampado, y es cuando es herido y después, bueno, capturado y asesinado. El Che realmente es una figura entrañable para nosotros los cubanos y para la humanidad. Siempre vamos a seguir las ideas, el pensamiento del Che. Fue comandante de nosotros y es comandante hoy en día de América y de donde quiera que haya una revolución. Es imprescindible en la historia de la humanidad. La victoria siempre. La presencia del comandante. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo es el Che. Tienes quemando la brisa con flores de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Bueno, yo tengo el extraordinario privilegio de haber sido compañero de Fidel en el Colegio de Belén. Cuando yo estaba en segundo año de bachillerato, en el año 42, Fidel entró en Belén en tercer año. Y ahí hay una anécdota muy bonita, donde vienen los deportistas y me dicen, oye, acaba de llegar a Belén un guajiro millonario que tiene 10 pares de zapatos, 10 pares de sacos y 10 pares de camisas. Y ese era Fidel. Entonces empezó la relación de nosotros. Y para conocer bien la personalidad de Fidel, visita el colegio un indio putumayo, disfrazado con todas sus características. Y todos nosotros, con ese espíritu racista burgués, despreciamos al indio y nos reímos de Fidel porque Fidel fue el que inmediatamente atendió al indio y lo enseñó todo en el colegio. Esa es una anécdota muy bonita donde se empieza a ver el liderazgo de Fidel.
Fidel es el primer, yo diría, marxista que yo conozco que hizo desde muy pronto, digamos, final de los años 80, hincapié de manera importante en lo que llamamos actualmente el cambio climático. Pocas personas, pocos dirigentes como él y pocos dirigentes de izquierda, de esa tradición productivista, extractivista, marxista, tuvieron la preocupación de lo que estaba ocurriendo en términos de destrucción de la naturaleza. Otra cosa que me impresionó siempre en Fidel hasta el día de hoy es su profundo conocimiento, su sabiduría, el conocimiento de cada país. Me acuerdo que fue invitado aquí durante la visita del Papa Juan Pablo II. Y pasé aquí algunos días, sí, justamente para bueno, aconsejar eventualmente si había algún problema, pero todo pasó muy bien. Y el día después de la salida del Papa, Fidel nos invitó, porque estábamos aquí con Fray Beto y con también dos otros sociólogos, amigos, y nos invitó a cenar. Como siempre, la cena empieza a las 10 de la noche y termina a las 2 de la mañana. Y a esta ocasión él me mostró el paquete de libros y documentos que había leído para preparar la visita del Papa. Prácticamente había leído todas las encíclicas del Papa, todos los documentos de doctrina social de la Iglesia, etc. Y me impresionó el hecho cómo preparó, con un conocimiento muy profundo de lo que era, bueno, la evolución de la doctrina social de la Iglesia, etc. La otra cosa que me impresiona mucho en Fidel, que él hablaba con la gente con nombre y apellido. No eran simplemente espectadores o gente que se acercaba a una... No, sabían quiénes eran, le preguntaba por los niños, le preguntaba por la familia, le decía, ¿dónde está fulanito? ¿Qué está haciendo? Creen en el ser humano. Y nosotros, como cristianos, si creen en el ser humano, si creen en la persona humana, creen en Dios. Yo hice 3 preguntas a Fidel. Primero, comandante, ¿por qué o partido e o Estado cubanos são confessionais? E ele dijo, como confessionais? Somos ateus. Dijo, mira, comandante, afirmar ou negar a existência de Deus é confessionalidade. E a modernidade nos propõe estados e partidos laicos. E ele, com muita humildade, dijo, eu nunca havia pensado por esse ponto de vista e tu tienes razão. E depois cambiaram a Constituição de Cuba e cambiaram o Estatuto do Partido. Mira, yo digo que si el cielo existe, está lleno de comunistas. No, porque... Y hay muchos cristianos que no van a estar en ese cielo que de la hermandad, de la solidaridad, del amor. ¿No? Es otra cosa. Y podemos caminar juntos desde esas perspectivas diferentes, pero a la vez unidas en los mismos caminos de lucha. Si creemos en el ser humano, si creemos en nuestros pueblos, estamos dignificando la vida y esto también es un hacer espiritual. Cada vez que he tenido discusión con él, a veces discusiones bastante fuertes, pero cada vez he notado que su posición siempre era orientada por la ética. Y cuando se encontraba frente a comportamientos no éticos, estaba extremadamente duro. Y yo pienso que eso también es tal vez un poco toda la tradición marxiana de Martí, que justamente en sus escritos da mucha importancia a la ética en la política. Fidel é quase uma reencarnação de Martí. Para entender a Revolução Cubana, a história política
de Fidel Castro Ruz, há que conhecer a obra de Martí e o exemplo de Martí. Então, eu creio que Fidel sempre teve esta preocupação de aprimorar a nação cubana, é o modelo socialista cubano, como um modelo martiano, e não um modelo chino ou um modelo soviético. Ou seja, a capacidade que os cubanos têm de se reinventar e de reinventar seus processos sociais, políticos e econômicos. Esse é um país de criatividade. Na isla pequena, com muito poucos recursos, um criminal bloqueio e aí sigue de pé. Então, eu creio que esse é a herência maior e o projeto maior de Fidel. Y Fidel es el héroe vivo más importante, el héroe muerto más gravitante en la historia de la humanidad es el Che. Esto se ha permitido nada menos Cuba, darnos dos medidas humanas que marcan la medida de los sueños inalcanzables para el resto de las personas, por lo menos aquellas que creemos en una humanidad más justa y más igualitaria, más cercana a la idea de que un ser humano no tiene diferencias sobre otro que no sean aquellas de su capacidad intelectual. Bueno, yo creo que la historia se demuestra con hechos y no con palabras. Y nosotros los cubanos hemos demostrado en cada momento lo que hay que hacer. Porque la palabra cambio es una característica de la revolución, que es hacer en cada momento lo oportuno y necesario. Y Fidel nos ha enseñado a hacer en cada momento lo oportuno y necesario. Y nos ha infiltrado el sentimiento revolucionario que dentro de nosotros mismos tiene que haber un comandante en jefe. Yo pienso que no solo América Latina, sino que todas las personas que desean crear una sociedad, una humanidad más solidaria, siguen necesitando de sus consejos. Es un placer caminar por aquí, por la alegría de los cubanos, por una sociedad latinoamericana donde no se mueren los niños a cada momento, donde cada habitante tiene sus dientes, donde uno los ve sanos como para regalar salud y donde los ve preparados culturalmente como para confrontar con cualquier exigencia que se plantee desde el lugar que sea, en el plano intelectual y cultural. Y podemos decir, ayer, hoy y siempre, el compañero Fidel estará con nosotros. Para no hacer de mí con un pedazo, para salvarme entre únicos e impares, para cederme el lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. ¿Qué significa Fidel ¿Qué Castro? significa Fidel Castro? Vaya, un grandioso, un humanista. Fidel, un líder para el mundo igual que Hugo Chávez. Yo no sé lo que es el destino, caminando ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Ayuda a todos los países del mundo, con educación, con medicina, con todo. Fidel Castro es un símbolo para América Latina, papá. Lo adoramos. No hay un líder tan bravo y tan querido por nuestro pueblo como Fidel Castro. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que me machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino?
en todo momento, a pesar que se hizo la revolución. Nuestro comandante donde quiera. Él no está aquí por dinero ni por nada, está por hacer un país, por convertir este país y darle prestigio a este país como lo ha dado. Cuba no se conocía en el mundo, ahora sí Cuba vale. Yo salí de Cuba en el año 94, en el mes de agosto del 94. Salí por un problema de curiosidad, quería saber lo que pasaba del lado allá de las puertas. Y por problema político nunca fue, porque en definitivas cuentas nunca tuve problema político en Cuba, siempre estuve bien. Y me fui por esa razón. Me fui en balsa, éramos 13 en la balsa, 13 cubanos, dos mujeres y 11 hombres, y llegamos sin problema, bueno, sin problema entre comillas. Ninguno nos pasó nada. Salimos el 23 de agosto, el 25 los americanos nos sacaron del agua, nos decían que nos iban a mandar a Miami. Precisamente le preguntamos a ellos a cuántas millas estábamos en Miami, me dijeron que a 34 millas. Y ahí, bueno, dijeron, bueno, vamos a un barco, nos subieron al barco y en ese barco lo que hicieron ellos es dando vueltas y recogiendo a todos los balseros que estaban en el mar y nos llevaron a la base de Guantánamo. No, las condiciones eran pésimas. Era un problema eso al principio. No había organización, no había nada. Los cubanos nos matábamos con el agua porque agua no había. Por el problema de las comidas nos matábamos con las comidas. Imagínate, éramos 44.000 cubanos según la Fundación Cubana Americana y llegamos a 34.000. Así que éramos como 34.000 cubanos en Guantánamo. Eso es imposible. Ahí en Guantánamo estuve un mes. Un mes en Guantánamo y después de ese mes nos dijeron que nos iban a llevar a Panamá para sacarnos por un tercer país. Y en Panamá tuvimos 4 meses y medio. No, cumplieron con sus cosas. Sacaron a unos cuantos cubanos para Panamá, para Estados Unidos y para otros países. Incluso fueron personas para España desde Panamá. Pero la mayor parte fueron para Estados Unidos. Hasta que se formó una manifestación con cubanos y americanos. Nos cayeron a palos redondeándolo así y nos mandaron a Guantánamo de nuevo. En avión de guerra. Parecíamos narcotraficantes. Después en Guantánamo ahí estuve 11 meses preso ahí. 11 meses preso en su totalidad. En su totalidad tuve 11 meses preso. Después de ahí, bueno, nos hicieron los papeles, según ellos nos estaban verificando para ver si éramos buenos o éramos malos para regresarnos a Cuba o mandando a Guantánamo. ¿Sabes cómo son los americanos? Y de ahí, bueno, nos mandaron a Miami. Yo le digo que en Miami cuando uno llega es un poco difícil. Aquel cubano que dice que Miami es Miami, no sé. Porque conozco 25.000 cubanos en Miami que dicen, vine en avión y quiero regresarme en balsa. Eso es al duro y sin guantes. Ellos no saben lo que es eso. Yo les aconsejo, es bueno que todos salgan y lo vean con sus propios ojos, vean las cosas como son, para que se encuentren con, como decía José Martí, conocí el monstruo y le conozco sus entrañas. Eso lo decía José Martí. Ojalá que todos salgan de Cuba, todos los que tengan ese deseo, y conozcan la realidad. Y después, para que puedan opinar, o sentarse conmigo a opinar, lo mismo que estoy opinando yo, para que vean que la cosa no es fácil. Ten en cuenta con 25.000 personas que son unos personajes, otros que te dicen que hay que tumbar la Cuba, otros que se únete a mí, qué sé yo, pero ninguno te ayudan como tienen que ayudarte. Si es verdad que tú tienes ese pensamiento de ayudar al cubano que está en Cuba, ¿por qué no ayuda al que está en Miami? Es imposible, es algo de loco. La Fundación Cubana Americana en aquel tiempo, ya Marcanosa se murió. En aquel tiempo estaba Marcanosa, que los cubanos no saben esto, es premisa, los cubanos no saben esto. Marcanosa, cuando los cubanos empezamos a salir de Guantánamo, se fue. Para el cubano que no conozca, o para la persona que no conozca aquí a Marcanosa, Marcanosa era un personaje que decía que se estaba preparando como presidente de Cuba si Cuba dejaba de ser Cuba de hoy. Y resulta ser de que Marcanosa lo que hizo fue, cuando pasó todo lo de Guantánamo, se salió corriendo a la Casa Blanca. Y cuando llegó a la Casa Blanca, le dijo al presidente, se me fue de las manos. Esto se me fue de las manos, no sé qué hacer con esto. ¿Y qué hizo el presidente? Que cuando aquello era el presidente Clinton, el 19 de agosto habló y dijo, todo el cubano que salga de Cuba, los voy a mandar a Guantánamo. Y nos mandaron a Guantánamo. Cuando
hubo una contradicción, que la Radio Martí decía, vengan para el país de la libertad, que a 10 millas lo estamos esperando para que puedan salir de Cuba. Y resulta ser de que me metí 3 días con 2 noches en el mar, vi a 25.000 cubanos ahogándose, muriéndose, cagándose de hambre, cuando la realidad pensábamos que era otra. Y todo fue culpa de Marcanosa. Estuvimos en Guantánamo sufriendo. Yo por lo menos sufrí 11 meses por culpa de Marcanosa. Así que todo es cuento. Mis problemas en Miami empezaron cuando Elian González, el bacherito Elian González, empezaron ahí. Cuando llega Elian González a Estados Unidos, había manifestaciones en la casa donde estaba Elian González. Yo me acuerdo que yo estaba en un bar, en Miami Beach. Había un grupo de cubanos que me decían, vamos, que tenemos que ir a gritar. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que gritarle? A un pobre infeliz que no sabe lo que está haciendo con su vida, a un niño. ¿Por qué tengo que dirigirle la vida a un niño? No, porque la mamá falleció. Bueno, y el papá está en Cuba, ¿y por qué no regresa con el papá? Bueno, con ese tipo de cositas así, por poco me matan. Mi primera guerra en Miami. Después en Miami seguí teniendo guerra con diferentes cubanos. Cubanos que Cuba tiene un bloqueo con Estados Unidos. Pero ese bloqueo no lo ponen los americanos como tal. Ese bloqueo lo ponen los mismos hijos de cubanos que no conocen ni Cuba. No conocen Cuba. Y ese bloqueo, todas las leyes de Cuba las ponen ellos. Y yo les decía a ellos, ¿ustedes saben lo que están haciendo con los cubanos que están allá? Sí, sabemos lo que están haciendo. Y saben lo que están haciendo con mi familia. Porque esas leyes que tú pones me perjudican a mí porque mi familia está allá. Y mi familia solamente no son mi familia de sangre. Mi familia son todos los cubanos que están allá. Entonces, si para mí son mi familia, yo pienso que para ti sean también tu familia. ¿Por qué poner las leyes y los perjudica a ellos? ¿Por qué no hace lo que hizo Fidel? Que tuvo los huevos así, peleó con 12 hombres y hizo una revolución. ¿Por qué tú no lo haces? No, porque nosotros la vida es distinta, han pasado los años son iguales. ¿Por qué no lo haces? Eso que hizo él lo hizo y se lo ganó. ¿Por qué no lo haces tú? Y aparte de eso, gracias a Fidel, todos los cubanos que hoy vivimos fuera de Cuba, tenemos un valor impresionante. Nos miran con otros ojos, nos miran con otras virtudes. Nos ven como personas intelectuales, nos ven como personas de mucha educación. Nos ven como algo que jamás lo soñó cualquier persona en cualquier país del mundo. Gracias a Fidel, o gracias a la revolución de Fidel, el cubano es bien mirado en el mundo. En Cuba es un país sin nutrición, es un país que no hay analfabeto, es un país que muchos me dicen, no, en Cuba hay pobres. No, en Cuba hay necesidad, no pobreza. Porque en Cuba no se comen un bife, no se comen un bistec, pero se acuestan y se toman una sopita caliente. Eso es necesidad, no pobreza. Pobreza es lo que hay en la frontera de Haití y República Dominicana. Que hay personas, hay padres que tienen 3 hijos y al tercer día comen un hijo. Cada 3 días comen un hijo. Eso es pobreza. En la frontera de República Dominicana con Haití. Y en esos 2 países hay democracia, hay libertad, hay de todo. En Cuba que dicen que no hay esas cosas, no hay pobreza, hay necesidad. Entonces. Para terminar, tú estás viviendo acá y por supuesto ya tienes una vida hecha y demás. ¿Sí? ¿Regresarías a Cuba? Sí. Es el sueño de mi mujer, es el sueño de mi esposa. Regresar a Cuba y hacer su vida en Cuba. Es el sueño de ella. Te voy a hacer una pregunta, quizá como se dice, quizás un poco dura. Calciosa. Para ti, cuando no esté Fidel Castro, ¿qué va a pasar en Cuba? Yo creo que los cubanos estamos preparados para... Nos hemos ido preparando para cuando esté Fidel Castro. Ahora está Raúl, ya no está Fidel Castro. Si te pones a ver, Fidel no está, el que está es Raúl, su hermano. Así que... ¿Pero se va a sentir en los cubanos? Sí, se lo van a sentir. Hay mucha gente, muchas personas que aman a Fidel Castro. Y lo van a extrañar, por cierto. Muchos cubanos, muchos. Pensar en el futuro sin los líderes históricos es duro, ¿no? Es muy duro porque nos acostumbramos a tenerlos siempre, a confiar mucho en sus decisiones. Creo que en el país una gran mayoría siempre confió
en Fidel, en Raúl, en Ramiro, en los líderes históricos. No tenerlo, pensar en no tenerlo es una situación difícil. Pero pensamos también que ha habido muchas personas, muchos compañeros que han hecho muchas proezas, que incluso muchas veces no se tienen ni conocimiento ni se dan a la publicidad, que han estado al lado luchando en todas las batallas. No vamos a decir, no es el Moncada, no es el Granma, no es Girón, pero son las batallas día a día que han sido batallas fuertes, la batalla de la producción, mantener este país funcionando, subsistir a pesar del periodo especial. Todo eso no lo han hecho 3 o 4 personas con la dirección de ellos, pero han sido muchas personas dedicadas a trabajar y a lograr que el país saliera de esas situaciones. Por tanto, pienso que hay muchas personas preparadas por la revolución y con experiencia que pueden dirigir. Yo pienso que este proceso de la generación es irreversible. Habrá revolución de manera permanente. Los que vimos el desfile del 1 de mayo podemos atestiguarlo por los millones de jóvenes que vimos ahí dándole un sí a la revolución. Parafraseando precisamente al Che, ¿qué es la juventud? La arcilla maleable, la arcilla fundamental de nuestra obra, de la obra de la revolución. Y no solo en Cuba, en América Latina. Los jóvenes, por supuesto, reflejarán las realidades de hoy de manera distinta como lo hacemos hoy. Los jóvenes tienen una percepción distinta, pero hay más. Hay más. Se trata de que el contexto actual en que se vive no es el contexto en que nosotros iniciamos la construcción del socialismo al principio de la revolución. En aquel momento vivíamos en un mundo bipolar, hoy vivimos en un mundo unipolar. En aquel momento teníamos un campo socialista poderoso que nos ayudaba. Hoy día todo eso ha variado, todo eso ha cambiado. Hay que confiar en nuestros jóvenes, porque ellos además son el futuro de la patria. Y no de la patria cubana, sino de la patria latinoamericana. Nos estamos preparando para eventos serios y lo estamos haciendo con éxito. No hay duda, lo estamos haciendo con éxito. La revolución está segura no solo en Cuba, sino en América Latina. En mi casa el mundo tiene otro color, la diferente manera de creérselo. Humanidad humanizada, humano amar. En mi patio el río corre sin temor hacia un destino, un sentido distinto, hacia un, qué sé yo, sincero, sentimiento sentimental. Enamorada al día, tuya y mía, miniatura colosal, que se muere por su panal, más allá de la Yahuacán. En mi patria la vida se resiste a odiar, se determina y camina corriendo hacia su lugar. Aire de sol, cura dolores, llanto de mar. En mi pobreza la escuela no se cerró, con cascarilla, aguardiente, con flores, tabaco y miel. 2 velas y una oración para Fidel. Lleva una flor herida sin espinas, una desilusión y unas ganas del corazón, con la sonrisa triste y feliz. En mi huerto el miedo no llegó al terror, ni los peores errores sirvieron para morir. La dictadura fue neuronálgica y pasional. En mi sueño el sueño no se cumplió, pero se acerca bastante a lo tanto que se soñó. Y aquí estamos, aquí seguimos, variándolo. Revolución querida, sobreviva, viva de tu nación.
revoluciona por tu amor cada vez más tu corazón. Revolución querida, siempre viva, hija de tu nación. Revoluciona por tu amor cada vez más tu corazón. Sigue siendo sorprendente, aún con los años, esta zona de acá, aún con Esto- el periodo de construcción. Esto va a ser un hotel. Esto va a ser uno de los hoteles más grandes de Cuba, Sí. según tienen previsto. El próximo año, 2016, se inaugura la compañía de la Gaviota. Antigua manzana de Gómez. Esta era la famosa manzana de Gómez. Famosa. ¿Y tú qué eres de los viejos años? ¿Qué cosa había aquí? No, esto era la manzana de Gómez, había Centro comercial. centro comercial. Y este es el edificio de Bacardí. Emilio Bacardí. Del ron, ¿no? Aunque la fábrica está en Santiago de Cuba, aquí tenemos El rey de ron, exactamente. señor Bacardí. Estaban las oficinas comerciales, entonces Museo de Bellas Artes, ya está con una arquitectura un poco más moderna, hecho post triunfo de la revolución. Esta era la casa de campo del señor Isnaga, de 1884. Existían 64 trapiches, solo que era este en el valle. En el valle habían 11.957 esclavos. Ya entonces aquí, las pailas estas que están allá al frente, ahí echaban el jugo este de la caña. Luego eso le prendían fuego por debajo y eso empezaba a hervir el guarapo ese y salía el azúcar. Ya con unas paletas de palo empezaban a quitarlo de toda alrededor de la paila. Ahora actualmente se oferta aquí el guarapo, que se puede tomar natural con jugo de limón y como un cortero, que es guararrón, con el ron santero de la misma caña de azúcar. Los que tomaban el guarapo eran los hacendados, los esclavos no, solo eran trabajar y en los 64 ingenios de estos que existían. Nada más que un poquitico, nada más porque yo soy diabético. ¿Así? Esta bebida típica de aquí que se prepara en la taberna La Canchanchara es una bebida preparada con una cucharada de miel de abeja, un cuartico de jugo de limón, 1,5 onzas de agua natural, 1,5 onzas de aguardiente santero, 2 trocitos de hielo y a beber al gusto ya. Ahora que la disfruten. Esta bebida fue fundada en la guerra del 95, que la tomaron los mambises, que Antonio Maceo se lo brindó a la tropa para luchar contra los españoles, coger fuerza, ánimo y valor. Lo primero que hicimos fue buscar el origen bien de la cachánchara, cómo eran las vasijas que tomaban los mambises, y tratamos de buscar lo que no fuera, que fuera una vasija que se veía, que se veía mucho, que se pareciera un vaso, que se pareciera algo muy diferente.
Entonces hicimos unas cuantas algunas. Al final vimos que la cachánchara con el rodillo ese llamaba mucho la atención. Entonces ideamos la pieza esa, de cosas que se viera lo natural por fuera y que por dentro el recipiente estuviera esmaltado, con el borde nada más para poder tomar. Y así fue como surgió la cachánchara durante más de 20 años. Para mí es algo imprescindible que ya alguien venga a Trinidad, tanto el turismo nacional como el turismo internacional, y no conozca la cachánchara. Ya la cachánchara se ha hecho un símbolo de esta ciudad. Bueno, yo te diré que nosotros somos una familia, la familia proviene de España. Todos nosotros ya somos cubanos porque nacimos, mi papá, todos nacimos aquí. Pero bueno, verdaderamente que casi todo lo que hacíamos era tinajas, porrones, cosas utilitarias, pero de cosas para el agua de la tinaja, que a la gente le gustaba mucho porque era muy fresca, el botijo, el porrón, y así relativamente hemos ido manteniendo esta tradición. Ya somos parte de esta ciudad de Trinidad, que la amamos con mucho cariño, porque te podré decir que Trinidad para mí yo salgo de fuera y ya salgo a otros países, y no, Trinidad es mi vida. Las cosas han ido cambiando, ya la cerámica no es la misma cerámica aquella de porrones, tinajas y esto. Cada día vamos a ferias nacionales, internacionales, nos comunicamos con los artistas, nos visitan, los visitamos y así. Los tambores llegaron de África, tocando, entonces triunfaron. Tocaban danza, tocaban guaguancó, bembé, rumba. Empecé a tocar un jarro, una mesa, una puerta, una silla, un taburete. Gracias a la revolución que vino, me reconoció, empecé a ser aficionado. Entonces volví a decirte que gané el primer festival, el segundo y el tercero. Entonces me mandaron para acá, empecé a tocar, me hicieron un contrato en la trova, tocaba, y después me hicieron un contrato aquí, en la Canchancha, que llevo 30 años aquí tocando. Que el turismo es el que le gusta mucho lo que yo hago. Yo creo que lo que más yo le tengo que agradecer a la revolución, porque era tal la efervescencia por aprender, por estudiar, por cumplir con esa máxima de José Martí, ser cultos para ser libres. Yo me contagio de esa ansia de saber, de esa ansia de conocer, y vengo a La Habana. No me dejan entrar en el conservatorio porque no tenía la preparación suficiente, según algunos maestros. Me pongo a trabajar en la música popular, acompaño a Elena Burke, conozco a Portillo de la Luz, conozco a José Antonio Méndez. Aquello lo hago para tratar de ganarme la vida, pero más que un modo económico se convierte en una escuela, ese contacto. Ya tenía la formación clásica de la academia de mi madre, y la cosa del desarrollo de que todo el mundo tiene que estudiar, todo el mundo tiene que superarse, todo el mundo tiene que saber
caló tanto que ganando bastante dinero en eso que yo llamo una escuela de la vida, de contarme entre los jóvenes que desarrollaban los géneros populares, siendo un clásico. De cualquier manera no me conforma. Ganaba bastante dinero y vuelvo a mi pueblo de Mayarí para tratar entonces de ser lo que todo el mundo decía que no podía ser, que era un concertista. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado y lo demás lo debes saber tú. Desde pequeña siempre oía los cantos de mi madre, de mi padre. Y a los 4 años me sentaron en el momento de la hora del almuerzo, porque ya primero cocinaba. Mi mamá trabajaba también en la calle de mi padre. Y me decían Omarita, yo era más chiquita, ¿sabes? Me decían, siéntate un momentico aquí, a ver, ven, a ver si tú puedes hacer esto. Canta esto, a ver si tú puedes. Empezó a entonar una melodía ahí y yo se la repetí. Y después se la repetí, me dijo, ¿tú sabes que tú vas a ser una gran cantante? Y yo dije, ¿cómo una gran cantante? Yo era una niña, yo sabía de eso. Dice, sí, porque tienes un buen oído musical y repítela. Y mi madre y él solían hacer dúos. Cantaban a las dos voces, pero te digo porque la madre naturaleza, a que te da esa condición, no todo el mundo puede hacerlo. Puede ser actor, puede ser como tú que estás presente. Pero en este momento ya yo me di cuenta, por lo que él me explicó, que se podía cantar sin haber estudiado música, aunque yo estaba dentro de una escuela municipal donde tomábamos clases de canto, me habían seleccionado para el coro de la orquesta, que se llamaba Escuela Alfredo Maguire, donde hacíamos deporte, basquetbol, de todas las cosas importantísimas que necesita un ser humano para crecer. Escuelas de artes había muy pocas. Había en Santiago de Cuba, la capital de Oriente, había en Camagüey, creo que había también unas buenas academias. En algunos pueblos, como en el mío, estaba academias que tenían ligazón con los grandes conservatorios, en este caso Conservatorio Orbón, Conservatorio Hubert de Blanc, Conservatorio Municipal de La Habana, pero era realmente aislado. Y la revolución lo primero que hace es poner en cada provincia una escuela de arte para que ningún niño con talento se pierda. Yo creo, y de ahí surge, que ya hablé un poco, ese concepto de Fidel de que todo el mundo tenga acceso o que las grandes mayorías tengan acceso a la cultura, sea danza, ballet clásico, ballet folclórico, música en todas sus especialidades, artes plásticas. Y yo creo que eso se dice muy rápido, pero es algo grandiosamente hermoso y complejo. Porque, como es sabido, quizás estoy redundando en el conocimiento de los oyentes, todo eso era gratuito, no había que pagar nada. Y uno de los problemas que a mí me tocó siempre de cerca es por qué esa división entre cultos y populares, hasta que me convencí de que los llamados cultos o los llamados clásicos eran realmente una selección no estética, sino económica. La gente con poder adquisitivo era lo que pagaban los conservatorios. Todavía quedan muchos países en el mundo que eso funciona. Y gente con gran talento, de poco poder adquisitivo, se convierten en juglares, se convierten en los llamados músicos populares. Y eso ha sido una lucha mía constante de que la música se divide en dos, la mala música y la buena música. La música cubana. Bueno, teníamos tantas cosas. Tú sabes que tenemos el cha-cha-cha que salió, el mambo. Mambo, qué rico el mambo. Mambo, qué rico es. Dilo, niño, eso no es. Tenemos el danzón, tenemos la contradanza que es mucho antes. Que la contradanza dicen que tiene que ver con los franceses, que son los que estaban por Haití y pasan para Cuba para Cienfuegos.
Y ahí se ponen, se radica. Y los cubanos también empezamos a hacer las tan, 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 tan. Todas esas cosas, tú sabes, son cosas que son inaccesibles en la mano, pero en el alma te enorgullece, te sientes satisfecho, te lo disfrutas. Como cuando tú quieres a alguien y no te quiere. Cuando me dice, el día que me quiera la rosa que engalana, espero que te llegue a querer, ¿entiendes? Para que engalane la rosa. Creo que tan difícil es hacer una canción bien hecha como dirigir o tocar una buena sinfonía. Pero hacer una sinfonía no te da categoría de gran músico. Si no la haces bien, eres un mediocre. Y pienso que esa propuesta de la revolución de abarcar fundar las escuelas de arte en cada rincón para que no se pierda un talento, fue definitiva para el desarrollo cultural de Cuba. Martí dijo que la música es el alma de los pueblos. Entonces estamos unidos por muchas cosas, por latinos, por sensibilidades, por respeto y admiración al ser humano. Porque lo que te puede doler a ti, quizás me puede doler a mí también, porque soy un ser humano, ¿entiendes? Yo creo que en este momento las grandes transnacionales, la globalización deshumanizada está tratando de embrutecer y podrás colonizar. Y eso lo estamos sufriendo nosotros en la cultura, en la música. Y es un conflicto tratar de hacer rentable los hechos culturales cuando la demanda que está impuesta en muchos casos por el imperio de las transnacionales es de mal gusto, de chabacanería, de falta de valores musicales. Ahí hay una contradicción compleja a resolver, porque si nosotros exigimos que todo sea autofinanciado, a cualquier precio quizás podemos estar pagando un pedazo del alma de la patria. Para los actores cubanos realmente es un privilegio hacer cine cubano. ¿Por qué? Porque realmente el cine cubano está muy valorado dentro de la isla. O sea, primeramente por el público. O sea, hay una complicidad muy interesante entre el espectador cubano y el cine nacional. La gente posiblemente hace más cola para ver el cine cubano y hay más expectativa alrededor de cada película cubana que se estrena que de cualquier país, incluso que el cine americano, que eso es algo que es un logro increíble, ¿no? Claro. Porque es difícil en cualquier país que otra cinematografía tenga apoyo nacional de la manera que lo tiene el cine cubano. Y eso es meritorio. Y se debe al trabajo que hicieron los cineastas justo desde el inicio del ICAI, donde el cine jugó un papel ahí de vanguardia dentro de la intelectualidad cubana, tuvo un compromiso con la sociedad, siempre ha tenido un pensamiento crítico, se le ha respetado ese espacio y la gente va a ver las películas porque va a ver reflejado en la pantalla sus problemas, sus contradicciones y siempre hay una gran expectativa alrededor de cada película que el ICAI va a estrenar. Por lo tanto, los actores siempre estamos deseosos de trabajar en una película, es como un sueño, ¿no? Yo, cuando hacía teatro, yo siempre soñaba, mi sueño mayor como actor era trabajar en una película cubana. Nunca me imaginé que después iba a terminar trabajando en otra cinematografía, pero para mí eso era suficiente. ¿Has trabajado con Estados Unidos en alguna coproducción o has hecho algo? ¿Has podido lograr hacer eso? Sí, bueno, yo primeramente ha sido difícil porque antes de, bueno, todavía eso no es una realidad, hay una intención política de cambiar, ¿no? la relación entre Estados Unidos y Cuba, pero hasta ahora lo que hemos sido, en el tema del cine, desde hace muchos años. Yo recuerdo, por ejemplo, las anécdotas que me contaba Titón, cuando Sidney Pollack hizo Habana con Robert Redford, que la tuvo que ir a hacer a Dominicana, y estamos hablando de hace muchos años atrás. Y yo la viví esa experiencia cuando hice las películas de Che de Soderbergh junto a Vinicio del Toro, que nos tuvimos que ir a filmar a Puerto Rico, a España, o sea, porque ha sido imposible
que los proyectos, que los cineastas americanos que hayan querido hacer ficción en Cuba hayan podido realizarla en Cuba. Entonces terminan siempre filmando en Dominicana, en México, en Puerto Rico, en lugares que se parezcan, ¿no? Y se supone que a partir de ahora todas esas cosas puedan cambiar y que pueda haber un intercambio, ¿no?, real, donde se puedan filmar películas acá y eso, se puedan dar servicios, hacer coproducciones. Aquí hay mucha experiencia, hay un nivel técnico muy alto, porque la industria cubana siempre ha estado trabajando, incluso hasta en el periodo especial nunca se paró, y hay mucha experiencia en ese sentido técnico. Hay una gran escuela de actuación, que también eso es importante. Y yo durante todos estos años he conocido muchos cineastas americanos que hemos coincidido en el Festival de La Habana o en otros festivales internacionales, y todos tienen una gran admiración, un gran respeto por Cuba. A la mayoría les encantaría poder venir a filmar acá, y les ha sido imposible. Siempre tiene que reinventarse la historia en otro país, y eso ha sido una limitante para todos, ¿no? Eso, por supuesto, que puede ayudar a la industria cubana, y que también sería oportunidad para los actores, ¿no? Ese tipo de colaboración. Pero hasta ahora solo estaba la buena intención. Solamente las cosas que se habían podido hacer era, por ejemplo, Oliver Stone, que hizo Comandante, porque los documentales, la cláusula del bloqueo, lo reconoce como intercambio cultural, como arte, pero la ficción no. La ven como industria, el cine ellos lo entienden como industria, y entonces eso sí ha sido imposible hasta ahora. Esperemos que eso cambie también. Vamos a terminar ya con una última pregunta. ¿Vas a terminar? Ya. Bueno, a ver, dime. A mí tú no me gustas, desde ahora te lo digo. Sigue. Humala, Dime. ¿qué significó para ti, o qué significa para ti, o viviste los años 50 y post-50, la Revolución Cubana? Pero niña, ¿tú no viste que te dije? Por eso yo soy cubana y me muero siendo cubana. Yo nací bajo un palmar de la campiña lejana. Celina, por ejemplo, no puedo, esa mujer es mi personaje. Y la música cubana es la que quiero cantar, canto otras también. Porque he cantado también feeling, norteamericana, hemos visto a Nat King Cole, hemos cantado con él. Pero yo soy cubana, me encanta vivir aquí. Yo creo que hay una prueba que es la evidencia. Cuba está viva, los cubanos estamos aquí. No hemos renunciado al socialismo. Ajá. Quizás no es el que queremos. Ajá. Habrá que mejorarlo y actualizarlo mucho. Habrá que modernizarlo. Habrá que cambiarlo y hacer muchísimos cambios. Pero en ese sentido yo creo que tampoco podríamos decir que ha sido totalmente un fracaso. Si algo tiene bien claro el pueblo cubano, y eso lo puedes constatar en cualquier calle de Cuba, en cualquier casa, es que nadie quiere un cambio de sistema. Desde los inicios hubo quien dijo, Cuba sin los americanos no puede vivir. Y Cuba logró vivir sin los americanos. Apareció la Unión Soviética, una gran relación, construimos socialismo en Cuba. Después hubo quien dijo, Cuba sin la Unión Soviética no puede vivir. Llevamos 20 años sin la Unión Soviética. Más bloqueado que antes, mucho más bloqueado que antes. Muchísimo más bloqueado que antes. Y sin embargo Cuba sobrevivió con muchísimas dificultades. La gente apuesta por el socialismo, porque hoy por hoy, y como está el mundo, saben que es la única opción digna para nosotros. Esta no es la economía de la eficiencia, pudiéramos decir quizás es la economía de la ineficiencia. Ajá. Pero a pesar de esa ineficiencia, de nuestros tremendos errores, de los tremendos problemas que hemos creado y no hemos sabido resolver y de los que nos han creado y no hemos podido resolver, todavía esta economía está aquí, hace que vivan 11 millones de cubanos, hace que 11 millones de cubanos no padezcan los males de otras sociedades, hace que la pobreza en Cuba
sea cualitativamente distinta a la pobreza en otros países, hace que nuestros niños todos puedan ir a la escuela, hace que nuestros jóvenes todos puedan ir a la escuela, hace que cualquier enfermo en Cuba, independientemente de sus niveles de ingreso, pueda ser atendido en un hospital, que no está bueno, que faltan medicina, pero pueda ser atendido en un hospital. Hace que el 85% de todos los cubanos sean dueños de su casa, que es algo que generalmente no se dice, y hace que hoy el país tenga una tasa de mortalidad que es menor de 4 niños muertos por 1000 nacidos vivos. Eso lo hace esta economía, que es una economía muy ineficiente, muy poco productiva. Yo soy de los que estoy sumamente inconforme, soy economista. Soy de los que creo que se pueden hacer muchas más cosas, sin lugar a dudas. Pero hay una evidencia, Cuba está aquí. Y para sobrevivir no renunció a ser socialista, ni renunció a que toda su gente pudiera ir a la escuela, no renunció a esas cosas. Entonces, evidentemente, eso también quiere decir que sin ser o estando muy lejos de lo que pudiéramos haber sido en términos económicos, tampoco ha sido un fracaso total. Si no, miremos a otros países y veremos qué pasa. Yo no pienso que vayamos hacia el capitalismo. Yo pienso que vamos hacia más socialismo, pero un socialismo diferente. Un socialismo en el que cada estrato de la sociedad tiene que tener su espacio. Pero indudablemente vamos hacia un socialismo que no es el mismo socialismo de cuando a lo mejor triunfó la Revolución de Octubre, que no es el mismo socialismo de cuando triunfó la Revolución Cubana. Son procesos diferentes, son etapas diferentes, son momentos diferentes. Pero el pueblo cubano no va a renunciar a la opción socialista, porque la opción socialista, sencillamente, ¿qué es lo que dice el socialismo? Que lo que se crea y lo que se genera, la riqueza que genera la sociedad, en bien de quién es, de la propia sociedad. Esos principios, nadie está en disposición de renunciar a ellos. Un mojito, un daiquiri, pasear por la Plaza de la Revolución, por aquí, por La Habana Vieja, escuchar el cancionazo del Moro a las 9 de la noche y llamar a Mario para que nos lleve en su bien cubano Chevrolet, que ahora le dicen el almendrón. Imperdible. Realmente refrescante viaje. De Alto Cedro voy para Macané, de Guacueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Macané, de Guacueto voy para Mayarí. El cariño que te tengo yo no lo puedo negar, se me sale la pavida y no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar ceñían arena, cuando sacudían el jibe, a Chan Chan le da la pena. Limpia el camino de paz que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Macané, de Guacueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Macané, de Guacueto voy para Mayarí.
ahí viene el tren, pum, 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 chan, chan. Ahí viene el tren, ahí viene el tren, ahí viene el tren, ahí viene el tren, ahí viene el tren. Cógelo por el andén, pum, 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 chan, chan. Ahí viene el tren. Desde que llegaron los Yuma, Cuba, Puente Negro, ya no toma chipetren. Pum, 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 chan, chan. Ahí viene el tren. Ahí viene, te digo, pregúntaselo a Belén. Pum, 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 chan, chan. Ahí viene el tren. De Alto Cedro voy para Macané. De Guacueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Macané. De Guacueto y voy para Mayarí. Gracias, la alegría del pueblo cubano.